Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por este encuentro. Embajador, autoridades, Pedro. Con 3 Pedro hacemos un despelote en el país, pero hay uno solo. Gracias, Pedro, por la pujanza siempre. Desde ayer viene generando y no es de origen armenio. Imagínate si fuera de origen armenio, Pedro. Pedro del Piero, te felicito, Pedro, porque siempre generando cosas de encuentro, cosas que a mí me parece muy bien. Yo creo que esta ley, ¿no?, que figura que la presentaron Rafael Bielsa, Carlos Raimundi, Federico Storani, Wiener y Federico Pinedo, muestra el arco político integral que tiene la Argentina, en la cual el genocidio armenio está internalizado en el pueblo, sepa usted, embajador, en el pueblo argentino como una de las causas propias. Yo le decía ayer que tenía un sueño que voy a tratar de hacerlo un proyecto de ley, que es que se incorpore a la currícula de la pedagogía argentina en la historia, cuando se estudia en el secundario, el porqué de cada colectividad que ha venido a la Argentina y que integran la argentinidad, cuáles son las causas por las cuales tuvieron que ir de su país y venir a la Argentina. Porque nos vamos a dar cuenta que los totalitarismos que persiguieron son muy parecidos unos a otros. Yo le decía ayer, embajador, estaba el embajador sirio invitado a la ceremonia que usted nos invitó, y no son distintas la persecución a los sirios y a los libaneses que vinieron a la Argentina perseguidos por los otomanos, que los turcos que cometieron las atrocidades que cometieron contra el pueblo armenio. Y así podríamos ver, los argentinos de origen judío fueron perseguidos por los pogroms en Rusia, siempre, y yo digo, ¿por qué no la estudiamos como materia, dentro de la materia de la historia propia de los argentinos, tanto que estudiamos historia internacional? Porque es una historia muy rica, y es muy rica que la Argentina nos recibió de brazos abiertos. Ahí está el Hotel de Inmigrantes, que es una muestra cabal de cuántas de nuestras familias pasaron por ese lugar, donde lo primero que hacía es darle una comida caliente después de tanto tiempo de persecuciones y un abrazo sincero, y ver cómo se instalaban a esas familias en lugares donde pudieran integrarse, acompañarlos en los desarrollos laborales. Yo creo que es una historia que nos debemos todavía los argentinos incorporar a la pedagogía de todos los años, porque habla muy bien de la Argentina, y quizás en estos momentos donde el mundo pide que abran las fronteras para recibir a los refugiados de hoy, que no son distintos de los refugiados de ayer. Fíjense, me tocó vivir en Italia como embajador en el Vaticano en el año 2014, 2015, donde el Mediterráneo era un cementerio, y el Papa fue el que se animó a ir a Lampedusa y denunciar eso. Y entonces yo, como lo vi de cerca, porque me invitó a esa ceremonia y lo vi, siempre pensé en los armenios, cómo era el derrotero de los armenios que salieron de su país. Muchos fueron al Líbano. Del Líbano vinieron, no sé cómo llegaron a la Argentina. Alguna vez con Carlos Arlanián en un programa de televisión lo conversamos, y que fue un homenaje a sus antepasados. Y para mí, quiero decirles, un orgullo como abogado, que este argentino de origen armenio, Carlos Arlanián, nos acompañe
Y yo una vez que él nos visitó, al Vaticano, yo con orgullo lo llevé a hablar con las autoridades vaticanas para que les explicara cómo era el Estado de Derecho en la Argentina y cómo había sido aquel juicio a la Junta, y lo sentía sacando pecho, y después se lo dije, y lo armamos en 24 horas. Y digo, la ley es quizás, quienes presentaron la ley, es la mejor demostración de cómo todo el arco político siente la causa de hermandad con los argentinos de origen armenio por ese genocidio que fueron sometidos sus antepasados. Y voy a aprovechar para decirles que también siento orgullo. Yo tomé la causa de la armenidad cuando tenía 22, 23 años, estaba estudiando en la facultad y tuve de compañera a Luisita Jairabedian, compañera que nos contaba, en realidad Luisa quería recibirse de abogada nada más que para patrocinar a su padre y a su familia, para declarar que la justicia argentina declare el genocidio. Y lo logró, presentó allá por el año 2000, creo, Federico, su hijo, me contaba que era el último día del año 2000, el último día hábil, ¿no? Y la causa la continuó Federico, su hijo, o sea, patrocinando a su abuelo. Y se logró que en la Argentina sea el primer país que, junto con la ley y junto con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, decretaran definitivamente que lo de los turcos con Armenia, con los armenios, fue un genocidio. Y para mí es un orgullo también de este país que lo haya concretado. Y por último, lo mismo que le dije ayer, cuando el Papa Francisco decidió que se cumplían los 100 años de esa fecha del 24 de abril, creo que se hizo el 12 de abril del 2015, después de que Erdogan no había permitido lo que hubiera querido hacer el Papa, que era rezar la misa en la frontera turca-armenia, decidió convocar a los armenios de la diáspora y celebrar esa ceremonia donde por primera vez un pontífice, un sumo pontífice, dijera que lo de Turquía con Armenia fue un genocidio. Y siempre esas cosas hacen sentirse mejor. Y por eso me comprometo a trabajar, a incorporar a los textos de historia de la pedagogía argentina la historia de la armenidad de aquellos años, para que los argentinos de otro origen también sientan como propia, como lo sentimos nosotros, a esa causa. Gracias.